Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, por la bendición de poder compartir la palabra el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe el día de hoy, Señor, que si de pronto ha llegado alguien preocupado, distraído por las situaciones de la vida y siente de pronto esa intranquilidad de pronto de estar aquí, Señor, te pido que en estos momentos esa persona pueda poner ese sentimiento en tus pies, Señor, que esta persona pueda concentrarse en el estudio y en este mensaje que tienes tú el día de hoy. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Agradecemos por todas estas promesas hermosas que encontramos en estas profecías, aunque pueden ser un poco enredadas, Señor, pero hay demasiado material para nosotros tener esperanza, así como lo tuvieron ellos en ese tiempo. Te agradecemos, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de hoy se llama Redención pasada, presente y futura. Vamos a ver aquí que hay profecías que van a aplicar para el tiempo donde estaba el profeta Zacarías y para Jerusalén en ese tiempo. Hay profecías que van a aplicar para la segunda venida de Cristo y hay profecías que están aplicando prácticamente ahora para nosotros. Entonces quiero que lo veamos en este contexto, todas estas profecías que se van a estar manejando. Estas son, ahí están las escrituras que vamos a estar visitando el día de hoy. La primera va a tratar más que todo sobre Josué, el sumo sacerdote. La segunda va a hablar más específicamente de Zorobabel y la última nos va a dar la información que prácticamente va a cerrar todas estas 8 visiones que hemos visto durante este tiempo. Entonces hoy vamos a estar en la número 4 y en la número 5. Les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto esta película? ¿La conocen? Sí. Bueno, esta es una de mis películas favoritas y digamos que yo prácticamente estaba pensando y yo decía, ¿cómo podemos hacer para entender un poco de una manera más simple todas estas profecías y todo lo que se está hablando, porque a veces puede ser un poquito confuso? Entonces hoy vamos a estar haciendo eso. Hoy vamos a estar viajando al pasado para entender el presente y entender el futuro. Vamos a estar haciendo como esos viajes donde estas profecías nos van a estar dando mucho acerca del Mesías, y vamos a ver que Zacarías es uno de los profetas menores que habla más, claro, de la venida del Señor. Obviamente la primera y la segunda. Entonces, otra cosa que les quiero explicar que nos va a ayudar a entender mucho. Hay 2 tipos de profecías. Está la profecía didáctica que trata con verdades morales o éticas. Por ejemplo, en Zacarías 1, donde él le dice, estoy molesto con sus antepasados por esto y esto, si ustedes regresan a mí, yo regreso a ti, o regreso a ustedes. Esta es una de las profecías didácticas, pero también hay predictiva. La predictiva maneja 2 lenguajes. Está el lenguaje literal, que es un mensaje simple y directo, o está el lenguaje figurativo. Este lenguaje es a través de las visiones, y vamos a ver mucho lenguaje figurativo, vamos a ver mucho de lenguaje literal, y también vamos a ver la didáctica. O sea que estas profecías están llenas de estas 3 cosas. Pero entonces vamos a viajar de una. Vamos a ir a 538 años antes de Cristo. Y les voy a explicar qué era lo que estaba pasando. Sabemos que Zacarías era un profeta y un sacerdote. Sabemos que él estuvo profetizando contemporáneamente con Ageo. Y esta es la situación que estaba pasando. Babilonia fue derrotado. Ciro era el encargado, el gobernante en ese entonces, y Ciro prácticamente deja que el pueblo de Israel regrese a la tierra prometida. Él nombra a este señor llamado Zorobabel como gobernante de Judea y permite que él se tome la primera parte de judíos. Dicen que aproximadamente eran 42,000 judíos. Después de 70 años de cautiverio, por fin pueden regresar a su tierra. Pero al llegar a la tierra de Jerusalén encuentran ruinas absolutamente por todos lados. Entonces comienzan a construir el templo, pero vamos viendo que se comienzan a desmotivar. Las razones más adelante que la leamos vamos a verlas, pero vemos que esta persona, este gobernante llamado Zorobabel, tiene la oportunidad de dirigir la primera tanda de judíos que regresan a Jerusalén, y su nombre significa semilla de Babilonia. Zoro, semilla, Babel, Babilonia. Esto nos da a indicar de pronto, que él pudo haber nacido en el cautiverio, pudo haber nacido allá mismo. Se asocia con Josué, que es el sumo sacerdote y está asignado para la reconstrucción del tiempo, y estas dos visiones que vienen prácticamente van a hablar de ellos 2. Entonces vamos a comenzar. Aquí comenzamos con la lectura de la primera visión y empezamos a entrar a explicarla. Zacarías 3.
Visión del sumo sacerdote Josué. Luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás, dispuesto a acusarlo, pero el Señor le dijo a Satanás: yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, perdón que no se lo haya dicho. Aquí vemos que primero en el versículo 2 él está diciendo que él escogió a Jerusalén. Vamos a ver, esto es prácticamente en Deuteronomio 7:6 nos habla de esto, y mira lo que dice: porque para el Señor tu Dios tú eres el pueblo santo, y Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor había escogido a Jerusalén. En este entonces el representante de ellos era Josué, que era el sumo sacerdote. Y él le dice al enemigo que ha rescatado a Josué como un tizón, rescatado del fuego. Prácticamente este rescate significa la gracia de Dios. Este término lo usa, creo que es Pablo, cuando habla de lo que sucede cuando nosotros de pronto le predicamos a los creyentes y ellos reciben la palabra y se entregan al Señor. Son como tizones rescatados prácticamente del infierno. Y vemos que aquí Satanás en el versículo 1 dice que está dispuesto a acusarlo. El enemigo arremete contra Josué porque Josué era el representante de ellos en ese momento. Arremeter contra él era arremeter con todo el pueblo de Israel. Entonces, primer punto, conoce tu enemigo. Satanás está buscando resistir cualquier cosa que nosotros vamos a hacer para el Señor. Cualquier cosa, sea que uno quiera entregarle la vida al Señor. Me acuerdo recién haber conocido al Señor y le entregaba mi vida, se me ha hecho más difícil todavía poder honrar al Señor. Parece que antes de las cosas se mejoraran, se estaban colocando peor. Y obviamente cuando una persona se entrega al Señor, el enemigo no le gusta eso, el enemigo va a buscar tumbarte. Por eso las personas muchas veces, pienso yo, que están haciendo eso y terminan con recaídas, porque el enemigo comienza de verdad desesperadamente a acechar a la persona y atacarla. Cuando empiezas a servir en un ministerio, muchas veces vas a venir a servir a la iglesia o personas que de pronto hablaban me dicen: pero es que yo no me siento calificado. No lo estamos. Pero eso quiere decir que el Señor no nos pueda usar y el Señor puede hacer algo con nosotros para ayudar a otras personas. Entonces vemos cómo el enemigo aquí empieza a atacarlos a ellos, y ahorita vamos a ver por qué los estaba atacando. Pero quiero que veamos algunas características del enemigo, y esto se encuentra en la palabra. Si ustedes de pronto quieren, al final yo les puedo sacar una copia de esto. Dice que el enemigo es asesino y padre de todas las mentiras. Ahí está la escritura. Anda buscando a quien devorar, anda como león mirando a quien se devora. Se disfraza como ángel de luz. El enemigo también hace señales y maravilla para engañar. Tienta a la gente a pecar. Lucha contra nuestros planes. Pablo se encontró más de una vez en eso. Acusa de día y de noche. Todo el tiempo el enemigo está acusando. Y la última, el enemigo también conoce las escrituras. La estrategia de Satanás ha sido desde el comienzo la misma, y ha sido engañar, y ha sido que la gente se rebele en contra de Dios. Pero mira lo que le dice el Señor en el versículo 2: yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo veo cantidad de gente que le encanta estar agarrada con el diablo todo el tiempo, que si el celular no le funcionó el wifi, te reprendo en el nombre de Jesús. Que si va manejando cualquier cosa, si está viendo televisión y se le daña el cable, que fue el enemigo. Mira que aquí vemos, el Señor es el que se encarga de reprender, y solamente el Señor tiene la autoridad para reprender al enemigo. Ni siquiera los mismos ángeles se atreven a hacerlo. Aquí está la prueba. Judas 9:1 dice, si lo están buscando, les doy un poquitito de tiempo, si no podemos continuar. ¿Cuál 1:9? 1:9. Sí, perdón, 1:9. Dice: ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés,
No lo insultó, sino que le dijo que el Señor te castigue. Ni siquiera fue él, el mismo líder de los ángeles, fue capaz de reprender al enemigo. Más bien dijo que el Señor te reprenda. Es Juan 1.9, ¿verdad, Alfo? Judas 1.9, perdón. Lo tenía al revés, listo. Judas 1.9. Aquí vemos que el único que tiene la autoridad para reprender al enemigo es Jesús. Vemos que Jesús también fue tentado por el enemigo, pero ¿cuál era la respuesta que él estaba dando? ¿Se acuerdan el tiempo en el desierto, los 40 días, y el enemigo venía y le decía esto, y Jesús le decía, escrito está, escrito está. Y con la misma palabra el Señor se defendía del enemigo, aunque tenía la autoridad de poderlo hacer. Entonces yo creo, viendo estas cosas, deberíamos cambiar el te reprendo por escrito está, o el te reprendo por el Señor te reprenda. Nosotros no queremos tener al enemigo peleando con nosotros, nosotros queremos tener al Señor en el medio. El enemigo acá, el Señor en el medio y nosotros a un lado, porque Él es el que nos defiende a nosotros. Sigamos leyendo. Como Josué estaba delante del ángel y su ropa estaba muy sucia, el ángel ordenó a los que estaban a su servicio, quítenle esa ropa tan sucia. Y Josué le dijo, date cuenta que ya te he limpiado tu pecado y de que te he vestido con ropas de gala. Después le dijo, pongan en su cabeza una mitra limpia. Y se le puso una mitra limpia en la cabeza y se le vistió con ropas de gala. Mientras tanto, el ángel del Señor seguía de pie. Aquí vemos unos personajes. Primero está Josué, el sumo sacerdote. Vemos que también se habla del ángel del Señor en la palabra y se hace referencia también a que puede ser Jesús. Muchas veces que encuentren la palabra del ángel del Señor se está refiriendo a Jesús. Y tenemos obviamente el enemigo que está acusando. Y en el versículo 3 dice, y su ropa estaba muy sucia. Representaba la condición habitual de contaminación que había manifestado el sacerdocio y el pueblo. Ellos pasaron tanto tiempo en Babilonia que empezaron a seguir ídolos, empezaron a dejarse afectar por la otra cultura. Y este pueblo empezó de cierta manera, ya no estaban practicando como eran las cosas del Señor y había cierta contaminación. Y esta era la misma razón por la que el enemigo lo estaba acechando a Josué y a Israel, porque los estaba culpando. Ustedes están pecando, ustedes no están bien con el Señor. Pero yo les pregunto una cosa, ¿cuántas veces no llegamos nosotros así a la presencia del Señor? Hacemos algo malo, hacemos algo que no debemos. Me pasaba a mí, no quería ni siquiera ir a la iglesia. No, yo porque voy por allá, entro por esa puerta y me voy a quemar. ¿Qué voy a hacer yo? Empezamos a sentir cierta culpabilidad y comienza el enemigo a darle y a mostrarnos el pecado. Y tú hiciste eso, tú no mereces estar en la iglesia, tú no mereces ir allá. Pero nos olvidamos que tenemos un Señor que nos da vida, que nos limpia, que nos perdona. Nos sentimos sucios, no le encontramos. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo antes, tiempos cuando me entraba en la depresión y le decía, Señor, ¿por qué no me quitas la vida mejor? ¿Cuál es el propósito de yo estar en esta tierra? ¿Por qué me trajiste? ¿Qué hago yo aquí? Gracias a Dios Él nos responde todas las oraciones, porque si no, no hubiera estado yo aquí parado. ¿Verdad? Y dice en el versículo 4 y 5, quítenle esa ropa tan sucia y pongan en su cabeza una mitra limpia. Esto muestra la justificación prometida para el futuro y la salvación de la nación. Si ustedes se acuerdan de la historia del hijo pródigo que regresa a casa, después de que ha salido y ha hecho y se ha gastado todo el dinero y vuelve a casa, ¿qué es lo primero que hace el padre? Lo recibe con los brazos abiertos y le dice, cámbienle la ropa, póngale en un anillo. El Señor lo recibe. Esa foto, obviamente, la foto del padre recibiendo a su hijo y perdonándolo por todas las cosas malas. Sabemos que este hombre se había ido y había acabado con todo. Le había pedido al padre que le diera el dinero que le pertenecía de la herencia. Prácticamente le estaba diciendo, yo te quiero muerto. Para los judíos significaba eso. ¿Ves? Yo me acuerdo ese día que yo llegué al Señor así, como ese hijo pródigo, con ropa sucia, deprimido, no quería más vivir, le pedía que me quitara la vida. Eso fue aproximadamente ya casi 10 años, en el 2009, donde entendí que no se trataba de mí. Entendí que mi propósito y todo lo que había hecho yo a mi manera no me había funcionado y tenía que depender completamente en el Señor. Ese día llorando le pedí perdón y le dije, coge control de mi vida tú, porque yo no puedo con ella.
Y el Señor me hizo eso. Ven, cámbiale la ropa, vístalo de nuevo, nueva criatura. Y ahora me da un propósito que es darle gloria a Él. Segundo punto, eso nos lleva al segundo punto. Conoce tu Salvador, Jesús. Muchas veces nosotros no conocemos al Señor y eso es por el cual seguimos viviendo de la manera. Cuando conocemos su amor, cuando conocemos qué le tomó a Él, obviamente no hay tiempo para entrar en todos los detalles, pero el sufrimiento de la cruz, todo lo que Él pasa para que nosotros podamos el día como hoy caer en cuenta de nuestros pecados y ser perdonados, y no hacemos nada al respecto, es porque de verdad no le conocemos. Dice, Jesús intercede por nosotros, nos limpia pecado y nos da una vida eterna. Segunda de Corintios 4, 6 y 7. A mí me encanta esta parte y por eso ustedes a lo mejor me vieron llegar con una caja de pizza o de pronto la están mirando todo el servicio y no se han podido concentrar porque están viendo la caja de pizza. Y este man que trae una caja de pizza, una botella, una caja de pizza y está hablando de regresar al futuro. Este man tiene el plan perfecto para la película. Segunda de Corintios 4, 6 y 7. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos ese tesoro en vasijas de barros, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. El Señor hizo brillar su luz en nosotros cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sucios. Nos perdona y pone esa luz en nosotros, nos da vida eterna. Aquí viene, ahorita sí, para que los que están desconcentrados con la caja de pizza. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar una caja de pizza? La caja sola sin la pizza. Bueno, yo se los digo. Esta caja vale aproximadamente 350 a 400 pesos. Prácticamente esta caja no tiene mucho valor. Pero si yo les llego a ustedes algún día a la casa y yo trabajo para Rapid y llego yo con su pizza, prácticamente así, en la mano sin caja, el queso derretido, la salsa chorreada por todo lado, les digo, aquí está su domicilio. ¿Cuál es la pregunta que me harían ustedes? Aunque esta caja no tiene valor, obviamente ustedes no me van a recibir la pizza así. El valor a esta caja se lo da lo que está dentro. Nosotros sin el Señor somos una caja de pizza sucia que no tiene precio, pero con el Señor dentro de nosotros, ahí es donde nosotros tenemos nuestro valor. Entonces, si han llegado hoy y se han sentido de pronto como la caja de pizza, yo no los culpo, yo me sentí así una vez, pero fue Él el que puso en mí esa luz y esa gracia y me dio el valor y me empezó a quitar inseguridades y me empezó a cambiar de una manera que después de 10 años yo no puedo creer que mi vida haya cambiado y yo esté en estos momentos donde estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Ves? Sigamos leyendo porque hay bastante lectura y quiero. Entonces dice: luego el ángel del Señor amonestó a Josué y le dijo: así dice el Señor de los ejércitos, si andas por mis caminos y cumples mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y quedarás a cargo de mis atrios, y te daré un lugar entre los que están aquí. Así que escúchame bien, Josué, como sumo sacerdote que eres, lo mismo que tus amigos que se sientan delante de ti, que son una señal prodigiosa. Voy a hacer que venga mi siervo el renuevo, y fíjate en la piedra que he puesto ante ti. Como puedes ver, tiene 7 ojos. Voy a poner en ello una inscripción, y en un solo día borraré de la tierra el pecado. Palabra del Señor de los ejércitos. Número 10. Cuando llegue ese día, cada uno de ustedes invitará a sus amigos a sentarse debajo de su vid y de su higuera. Palabra del Señor de los ejércitos. En el 8 dice: voy a hacer que venga mi siervo, el renuevo y la piedra. Esos 3 términos son términos mesiánicos. Aquí empezamos a hablar de profecía que estaba por cumplirse y profecía obviamente para la segunda venida. También nos dice: la piedra tiene 7 ojos. Esta piedra hace referencia al conocimiento y la sabiduría infinita del Mesías. Y en un solo día borraré el pecado de la tierra. Todos sabemos que ese día se cumplió cuando el Señor enfrenta al Calvario y en la cruz antes de morir dice: consumado es.
Ese día, esa profecía se cumplía en el momento, estaba borrando el pecado pasado, presente y futuro. Obviamente, aclaro, eso no nos da a nosotros, no tenemos una licencia para pecar. El que peca y reza en pata no funciona así. Pero sabemos que nosotros fallamos y cuando le pedimos perdón al Señor, dice la palabra, tenemos un abogado y el Señor nos perdona. Esto demostraba el perdón para la nación a través de Cristo. Cristo era ese Mesías que iba a llegar, por el cual iba a ser perdonado Israel, íbamos a ser perdonados todos nosotros. Y dicen, ustedes invitarán a sus amigos en el 10 a sentarse debajo de su vid y debajo de su higuera. Esta expresión se usaba en Israel para dar a entender que venían tiempos de prosperidad y tiempos de paz, donde ellos iban a estar sentando ahí abajito del árbol prácticamente a celebrar lo que estaba pasando. De aquí nos pasamos a la segunda visión. Y en esta visión el propósito era Zorobabel, que se había desanimado, que trajo el primer grupo y llegaron, encontraron todos en ruinas y comienzan a construir el templo, se desanima. Completamente para la obra. Y el Señor aquí quería demostrarle a él que no se trataba de sus fuerzas o todo lo que él estaba haciendo, era a través del Espíritu Santo. Vamos a entrar entonces en la segunda visión, que un poquito enredada al comienzo, pero después cuando empecemos a explicarla vamos a entender qué estaba sucediendo. Zacarías 4, del 1 al 14. Reina Valera contemporánea. Voy a estar leyendo. Perdón. El candelabro de oro y los olivos. El ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como si me despertara de un sueño y me dijo, ¿qué ves? Yo le respondí, lo que veo es un candelabro, todo él de oro y con un depósito en la parte superior. Por encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 brazos para cada una de las lámparas que tiene arriba. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno de ellos a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Seguí hablando y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿y esto, mi señor, qué significa? El ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo, ¿no sabes qué significa? Y le dije, no, señor mío. Entonces el ángel me respondió y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice, yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, monte imponente? Ante Zorobabel quedarás convertido en llanura, porque él extraerá la piedra principal entre aclamaciones a su belleza. Y dice que me despertó en el versículo 1 como si se despertaran de un sueño. ¿A ustedes les ha pasado, hay veces que tienen un sueño profundo, bien rico, y después a las 3 de la mañana lo despiertan y uno está todo mareado? Me imagino que así estaba él. Entonces se despierta y está como en esa transición entre el sueño y despertarse, y ve un candelabro. Ese candelabro se llama la manora. La manora es un símbolo judío prácticamente que decía que Israel sería la luz del mundo. Jesús mismo hace esta declamación, le dice a los judíos, yo soy, en uno de los yo soy la luz del mundo. Y si ustedes se dan cuenta, en este candelabro, esto lo colocaban en el templo, también estaba en el tabernáculo, y uno de los trabajos del sumo sacerdote era mantenerlo. Eso significaba, tenía que estarle echando aceite, tenía que estarle revisando las mechas, tenía que asegurarse que esto siempre estuviera encendido, porque eso es lo que el Señor quería, que esto siempre estuviera encendido. Yo no sé ustedes, pero este trabajo es un trabajo monótono, todos los días. Eso era lo que equivale, como cuando uno de pronto a veces está sentado ahí, uno siempre está intentando buscar maneras de hacer el trabajo más fácil. Por lo menos yo me ocurrí de una. Uno está sentado, yo tengo el escritorio más lejos de la oficina, y a veces llega alguien y es... Entonces uno se para y abre la puerta, vuelve y se sienta, y después llega otra persona. Después de 3 veces, 4 veces, uno ya como que, bueno, 5 veces, 6 veces, y ya uno está como que, no, me va a tocar irme para otro lado porque no puedo hacer lo que estoy haciendo. Yo creo que esto pasaba con los sumos sacerdotes todo el tiempo después de estar haciendo eso. Yo me diseñé un sistema que mucha gente que entra a la oficina dicen, ¿cómo abrió la puerta? Le puse un nylon desde el escritorio con unos ganchitos y desde allá jalo la puerta y se abre.
arregle el problema. Para ellos, obviamente, vamos a ver qué pasa con Zacarías, que ve algo diferente dentro del templo. Esto equivalía al estar llenando eso para los que tienen hijos. Si ustedes cambian pañales, ustedes saben cómo es eso. 3, 4 veces al día, ya están como, ya no quieren hacer más. Entonces sigamos viendo que en la visión de Zacarías, en el versículo 2 y 3, dice que hay 7 lámparas con 7 brazos, que es el que vemos, pero después dice que hay 2 olivos, uno a cada lado, y si se dan cuenta, estos olivos están directamente tirando el aceite por la parte de arriba, y esto hace que las lámparas estén encendidas todo el tiempo. Qué idea tan grandiosa como la de la cuerdita de la puerta. Ya no tenía que estar el sumo sacerdote ahí, eche y que eche aceite. Si ustedes se dan cuenta, en la palabra el aceite es representación del Espíritu Santo. Y en el versículo 6, mira lo que le dice el Señor. Dice, yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. ¿Cuántas veces hacemos nosotros cosas sin el Señor? Y cuando muchas veces comenzamos algo en el espíritu y termina en la carne, y empezamos y venimos, estamos entregando al Señor, sirviendo, y después comienza la carne a meterse y el enemigo a darnos garrote, y terminamos desanimándonos porque no estamos llenos del Espíritu, porque estamos corriendo con nuestras propias fuerzas. Yo tengo un testimonio. Nosotros, como saben ustedes, hacemos ministerio en Tierra Bomba, y por mucho rato hemos estado buscando un terreno. Y yo me acuerdo que hace 2 años empecé yo con Santiago, y el terreno, mira que la iglesia está llena, necesitamos un terreno nuevo. Y Santiago era, no, pero es que todavía no es. No, pero es que una de las señoras me dijo a mí que hay un terreno, Santiago, pero es que ese terreno legalmente no es posible. Bueno, pero es que... Y por ahí apareció un señor que quería vender un terreno, que lo tenía todo, y venía aquí a la iglesia, y yo era, Santiago, ¿está viniendo a la iglesia? No, todavía no es tiempo. Y uno, por obviamente llenándose de influencia, mirando a ver qué era la mejor manera, y pasaron 2 años. Hace algunos meses llega un señor aquí a la iglesia y se da cuenta que hacemos trabajo en Tierra Bomba. Y una vez viene y se cuenta, viene a decirnos que él quería ser parte de la iglesia y iba a estar aquí 6 meses y que se iba a regresar para su país de origen. Y que él tenía un terreno en Tierra Bomba. Y que este terreno lo tenía hace 20 años, que se lo habían regalado a él con el propósito de que este terreno se convirtiera algún día en una iglesia. Ahí está. Y yo desesperado, Santiago, pero es que esta señora nos lo está diciendo que nos lo da a mitad, nos lo da baratísimo y eso, y él era, no. Cuando uno empieza a correr a veces y se le adelanta al Señor, toda la cantidad de errores que cometemos. Pero cuando es el Espíritu Santo el que empieza a mover todos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que no nos gusta, esperar. Yo creo que eso es la cosa más difícil para todos nosotros, pero cuando esperamos en el Espíritu y el Señor comienza a mover sus cosas y comienza a traer una persona y a poner otra, las cosas pasan y se ven de una manera tan fácil que uno dice, yo la hubiera embarrado donde me hubiera adelantado. Fuera de eso, el Señor dice que ya entonces Él quiere vender el terreno, se quiere regresar a su país, y nos dio cierta cantidad, y ya en Estados Unidos alguien había donado una cantidad de plata que ya podemos poner un pago de entrada. Increíble cuando el Espíritu trabaja así. Entonces vemos aquí que Él dice que Él no actúa por medio de fuerza, ni ejército, ni estrategia. Muchas veces queremos usar nuestro conocimiento, es que esto me ha funcionado antes, es que yo lo he hecho de esta manera, a otra persona le funcionó. Todos los casos son diferentes, por eso debemos esperar en el Espíritu. Esto nos lleva al tercer punto, conoce tu ayudante. Ahorita sí, Juan, la palabra en Juan 14:26. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo es nuestro ayudante. Cuando nos sintamos sucios, cuando nos sintamos que no valemos nada, el Espíritu Santo está ahí, dice que ora por nosotros. El Espíritu Santo nos consuela, dice aquí que nos va a dar a entender todas las cosas, la revelación. Por eso las personas que no son creyentes muchas veces se burlan, porque la palabra dice que para los que no tienen el Espíritu, no
pueden discernir las cosas del Señor. Se necesita el Espíritu Santo para discernir las cosas del Señor. Antes de que queramos forzarles el Evangelio a alguna persona, antes que queramos obligar a una persona que sirva, debemos orar por esas personas. Muchas veces queremos nosotros y tenemos la buena intención de compartirle la palabra a alguien, pero muchas veces somos así, mira, y queremos meterles al Señor por los ojos a alguien. Y no se trata, es el Espíritu Santo el que hace el trabajo y cambia a las personas. ¿Ves? Entonces después de ahí en el versículo 7 dice, ¿quién eres tú, monte imponente? Cuando hacemos las cosas sin el Espíritu, los problemas a veces son unas montañas grandísimas. A ustedes les ha pasado, yo no sé si solamente me pasa a mí, muchas veces tenemos un problema y queremos meter la mano para arreglar el problema, y cuando vamos, antes de hacer algo, se solucionó. Y uno dice, y si hubiera metido la mano, la hubiera embarrado. Cuando hacemos las cosas en el Espíritu y le pedimos al Señor, esos montes, como dice ahí, el Señor los hace ver como llanuras. Número 8, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Zorobabel mismo echará los cimientos de esta casa y con sus propias manos las terminará. Así sabrá que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes, porque los que se burlaron de los pequeños comienzos se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos del Señor, los cuales recorren toda la tierra. Dice que Zorobabel mismo echará los cimientos. Él fue el que comenzó el trabajo. Y el Señor quería mostrarles que no se trataba cuántas personas habían, cuántos sabías. Zorobabel ya se habían prácticamente cansado, habían tirado la toalla. Y el Señor dice, no, tú mismo, tus manos lo comenzaron a construir, tú mismo lo vas a terminar. Cuando el Señor comienza un trabajo con nosotros, la palabra dice que el que comienza un trabajo lo termina. Obviamente nosotros siempre tenemos que tener la disposición y buscar al Señor. Yo sé que nos desanimamos, pero para eso tenemos el ayudante que nos levanta y nos ayuda a seguir caminando. Yo le demostré a Zorobabel que no era con sus propias fuerzas. Yo les digo, inténtenlo. Yo lo he hecho muchas veces, donde he cogido por mi propia fuerza, he intentado hacer algo y me doy cuenta que es imposible sin el Espíritu Santo. Porque los que se burlaron de los pequeños comienzos se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Dicen que ellos se han demotivado porque de pronto habían traído con ellos algunos que no eran judíos y a mitad de camino dijeron, yo me voy. Otros dicen que los ancianos habían conocido el templo de Salomón, el templo grandote, y vieron lo que estaban haciendo, los cimientos pequeños, y empezaron a burlarse y se desanimaron. Y esto a mí me da a pensar una cosa, pequeños comienzos. Muchas veces queremos empezar a servir al Señor y ya queremos dar pasos grandotes. Y ya no queremos hacer los trabajos pequeños. Hay veces no queremos coger la escoba donde nadie nos está viendo y pegar una barridita. Y muchas veces estos pequeños comienzos, el Señor hace cosas grandes en cosas pequeñas, a través de cosas pequeñas. Queremos salir corriendo, no le queremos adelantar al Señor, pero no queremos hacer las cosas pequeñitas. Muchas veces nos está diciendo, esperen, yo tengo esto para ustedes, pero tienen que esperar. Y nosotros queremos salir corriendo y queremos imponerle al Señor nuestra voluntad, y nos damos cuenta que en esas cosas pequeñas, Él dice que el que es fiel con lo poco va a ser fiel con lo mucho. Los 7 ojos son los 7 espíritus que están frente del trono de Dios en Apocalipsis 1:5. Ahí lo pueden los que les gusta tomar nota. Sigamos leyendo 11. Yo seguí hablando y le dije, ¿y estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro qué significan? Me encanta porque él ahí, Zacarías no está intentando decir, es que esto es lo que quiso decir. Nosotros muchas veces tenemos un sueño y queremos interpretar y ya, ¿será que me voy a morir? Me soñé que una serpiente me estaban atacando. No, soñaste con serpientes, de pronto estabas viendo Animal Planet un día antes y en la transición quedaste soñando con eso. Me gusta porque él le está pidiendo al Señor que sea el mismo Señor que se lo revele. Muchos dicen que este ángel, no el ángel del Señor, sino el otro ángel que está mostrándole estas visiones, puede ser. Algunos estudiosos dicen que pudo haber sido el mismo Dios que le estaba revelando esto a él. Entonces él le pregunta, y volví a hablar y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo por cuyos brazos de oro se vierte el aceite como oro?
Y el ángel me respondió, ¿no sabes lo que significa? Y le dije, no lo sé, mi Señor. Y me respondió, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Las 2 ramas de olivo en el contexto histórico apunta a Josué como sumo sacerdote y a Zorobabel como gobernador. Ellos son la representación, juntos son la representación del Mesías, del futuro Mesías o del Señor cuando regrese, porque la palabra dice que Él es nuestro Rey, nos gobierna, y nuestro juez, sumo sacerdote. Ese es en el contexto histórico. En el contexto futuro, estas 2 ramas de olivo son los 2 testigos que están en Apocalipsis 11. Malaquías da a entender que puede ser el profeta Elías. Ageo da a pensar, dicen algunos estudiosos, que puede ser el mismo Zorobabel, uno de los 2 testigos que va a estar delante de la presencia del Señor. Ya con esto, después de esta segunda visión, venimos con la tercera. Esta tercera prácticamente es el cierre de las 8 visiones que tuvo Zacarías. Y esto va a terminar aquí culmina con la coronación de Josué. Entonces vamos a leer Zacarías 6 del 9 al 15, Reina Valera contemporánea. Coronación simbólica de Josué. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Heldaí, Tobías, Jedaías estaban cautivos en Babilonia, pero ya han vuelto. Así que ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sifonías, y tómalo. Toma también plata y oro y haz unas coronas. Ponle una de ellas al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le dije, así ha dicho el Señor de los ejércitos, este es el hombre cuyo nombre es renuevo. Otro término mesiánico, ahí está. Porque de sus raíces saldrán renuevos. Será él quien edifique el templo del Señor, lo edificará y se cubrirá de gloria y se sentará en su trono para gobernar, al lado de un sacerdote, y entre los 2 hará un acuerdo de paz. Las coronas le servirán a Heldaí, Tobías y Jedaías, y a Josías, hijo de Sifonías, como un recordatorio en el templo del Señor, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor. Así sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Esto sucederá si ustedes son obedientes y atienden la voz del Señor su Dios. Esto ya no es una visión, yo creo que esto ya es algo que está sucediendo, pero también tiene una parte profética y ya se la voy a decir. Esta corona debía ser puesta en el gobernador, que era Zorobabel, pero en este caso se la ponen a Josué. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una cosa, ya les dije que era el término de Zorobabel, pero el término Josué, derivado en hebreo, significa Yehoshua. Viene de hebreo, Yehoshua, que significa Jehová salva. En griego, el nombre de Jesús, Josué, es Jesús. Y aquí vemos Josué como un simbolismo, una escala más pequeña de lo que va a ser más adelante la coronación del Señor, obviamente cuando regrese, como sacerdote y al mismo tiempo como rey. Será él quien edifique el templo del Señor, lo edificará y se cubrirá de gloria y se sentará en su trono para gobernar. Aquí estamos viendo profecía obviamente de la segunda venida. Hemos visto a través de todo cómo remueve el pecado en un día y varias cosas, profecías en todo lado. Era como volver al pasado, al futuro y regresar. Pero yo les voy a dar una pregunta para cerrar. Si ustedes tuvieran una información del futuro que pudieran cambiar su presente, ¿la usarían? Les doy un ejemplo. Si ustedes pudieran viajar al futuro y ver los números de la lotería, del baloto, y regresan al presente y tienen esos números, ¿usarían esa información? ¿Seguro? Listo. Yo les voy a dar una información valiosa que se trata del futuro.
Jesús viene pronto. Y el Señor va a regresar. Y así como están dispuestos a usar los números de la lotería para cambiar su destino, yo les digo, no dejen pasar esta información, porque qué triste sería que algún día regresen el Señor y la persona que decidió no creer, que a lo mejor ha venido a la iglesia pero todavía está ahí peleando y quiere entregarse pero no. Suenan las trompetas y llega el Señor y va a decir, esto sí era de verdad. Mira, en la Biblia hay cantidades de profecías en el Antiguo Testamento, creo que más de 200 se cumplieron, y hay más de 100 profecías sobre la segunda venida del Señor. Hay muchas que se están cumpliendo. Aquí les estoy dando información del futuro en el presente. La palabra dice claramente lo que va a pasar con los que no crean en el Señor. La batalla está ganada ante el acusador, ante el enemigo. Solamente de qué lado quieres estar. Yo les digo que para mí fue ese día donde yo sabía que yo pensaba que era hijo de Dios, y en mi casa se me enseñó eso. Iba a la iglesia por religiosidad y me enseñaban tantas cosas, pero un día me di cuenta que yo no era hijo de Dios, yo era enemigo de Dios. Era creación de Él, sí, porque Él nos creó a todos, pero solamente los que lo aceptan a Él como Padre tienen derecho a ser llamados sus hijos. Yo les pregunto, ¿en dónde están ustedes hoy? ¿Alguno de ustedes? De pronto cuando yo estoy hablando de esto le da esa incomodidad. De pronto hay algunas cosas que hay que cambiar. De pronto hay que dejar de correr con su propia gasolina y decirle al Señor, ¿sabe qué? Yo sé que yo estoy sucio, pero me siento como la caja de pizza sucia, que ya no tiene pizza y ya la van a botar a la basura y nadie da un peso por mí. Pedirle a Él perdón y pedirle que deje que su Espíritu Santo entre. Es un trabajo hermoso. Esa promesa que era para Israel es una promesa que está para nosotros vigente, y va a ser una promesa de futuro también. Y vemos muchas de esas profecías. Trata problemas en el momento, trata problemas en la llegada del Señor, y ahorita para nosotros está extendida la mano. Pero debemos aceptarla. Es un regalo, la salvación es un regalo del Señor. Y muchos todavía queremos rechazar, pero la información, el Señor va a volver. Eso es información que está en la palabra. Entonces, si hoy de pronto, no sé, alguien llegó y dijo, están hablando de ropa sucia, están hablando del Espíritu Santo y están hablando del enemigo, yo me siento así, yo soy el enemigo me está atacando y ya no doy más. Al final, vamos a estar aquí algunas personas, yo voy a estar en la parte de atrás, algunos otros podemos orar por ustedes. Si tienen preguntas podemos orar y ver cómo el Señor, qué quiere hacer el Señor con ustedes. Si quieren servir, no dejen que el enemigo los frene. Comiencen a servir. Obviamente pidan al Señor que los guíe, pero comiencen a servir. Ustedes se van a dar cuenta que cuando comienzan a servir, comienzan a crecer. Y el Señor los va guiando y les va mostrando en dónde los quiere. Entonces voy a llamar a la persona de la alabanza, por favor, para que regresen. Y vamos a terminar con una oración. Pronto vendrá. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por tu amor. Te agradecemos porque tú eres un Dios que no mientes. Conoces todo y lo sabes todo, Señor. Y tenías un plan para tu pueblo escogido, y tenías un plan para nosotros, y ese plan era de redención. Gracias por no mirarnos por lo que somos. Gracias porque no tenemos que venir ante ti con nuestras vidas derechas y con todo ya sabiendo lo que vamos a hacer, pero podemos venir ante ti así como estamos, como el hijo pródigo que regresa porque ya no tiene nada más, y tú nos recibes, Señor, con gracia, con amor, con tus brazos abiertos, y nos das una oportunidad. Y nos llamas tus hijos. Y nos das promesa de vida eterna, Señor. Te damos gracias por esas cosas. Ayúdanos a entender, Padre, que si hay alguien aquí que se esté sintiendo atacado por el enemigo, así como Josué, que hoy pueda llegar, Señor, a entender que sin ti es imposible. No tenemos la fuerza para luchar con el enemigo. Te necesitamos a ti en el medio, Señor, defendiéndonos todo el tiempo.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.